Lo primero de todo, quería agradecer a todos los miembros de la comunidad Creciendo que os habéis conectado para la sesión de fondos europeos y, por supuesto, quería agradecer a PwC y a Manuel Martín Espada por el tiempo que nos habéis dedicado y por ayudarnos a crear esta sesión. La verdad es que es una suerte que nos acompañéis en esta sesión, porque me consta que Price, en el tema de los fondos europeos, os movisteis muy pronto. He leído en prensa que estáis ayudando en las oficinas técnicas de varias entidades financieras, que estáis también apoyando a la COE, y me consta por mi pasado que también habéis ayudado a varias administraciones públicas en lo que es los fondos europeos, con lo cual eso, unido a todos vuestros clientes y todo lo que estáis trabajando, pues creo que es un partner de lujo para que a la comunidad de Creciendo nos podáis ayudar a entender mejor los fondos europeos y, sobre todo, a poder avanzar y entender cuáles serían los próximos pasos que hay que dar en un tema donde hay bastante incertidumbre. Un poco para que todos los que estéis conectados entendáis cómo vamos a gestionar la jornada. Vamos a empezar con una primera parte donde Manuel Martín Espada nos va a presentar cuál es el punto de situación de los fondos europeos, es decir, qué es lo que ha pasado en este parón del verano, cuáles deberían de ser los próximos pasos. Luego, por mi parte, desde Creciendo vamos a exponer la encuesta de los fondos europeos que habéis participado en la comunidad, que habéis respondido a ella, y os vamos a dar los resultados, pero lo que queremos hacer es no simplemente que sea una encuesta donde la leemos, sino que la interpretemos conjuntamente de la mano de Manolo. Para acabar, luego, a modo de spoiler, sí que vamos a presentaros una herramienta que creo que vais a encontrar muy útil, viendo los resultados de la encuesta y habiendo hablado con varios de vosotros. Un tema que salía de manera recurrente era el tema de la incertidumbre, de la falta de información. Entonces, a modo de spoiler, Manolo, me perdonas, y aprovecho para agradeceros también la ayuda. Price va a habilitar para la comunidad de Creciendo su herramienta Brújula de Fondos, que lo que permite es hacer un sistema de alertas que a todas vosotras las empresas que os deis de alta os llegarán sobre las ayudas que sean de vuestro interés. Y luego lo que yo creo que es más importante de todo, ¿no? Y es un espacio muy amplio de preguntas, ¿no? Porque yo creo que aquí lo que hay son dudas, ¿no? Entonces, oye, qué suerte que tenemos a Manolo aquí, y lo que vamos a dejar es un espacio muy amplio al final para que podamos hacer todas las preguntas y tratar de resolver las que haya en la comunidad. Al final, una de las cosas muy buenas que tiene Creciendo es la confianza, ¿no? Entonces, oye, estamos en un buen entorno donde podemos intercambiar y compartir experiencias. No solo las preguntas que le hagamos a Manolo, sino también los avances que tengáis vosotros en estos ámbitos. Entonces, no me entretengo más, y si queréis empezamos. Manolo, ¿nos haces un punto de situación con los fondos europeos? Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, en la parte de agradecimientos, por supuesto, gracias a la Fundación Creciendo y a todos los que estáis conectados y los que todavía no habéis podido conectaros, que sois parte de una comunidad que como PwC estamos muy comprometidos con todos vosotros, y en esta línea pretendemos ayudar en todo lo que podamos en el tema de fondos europeos. Bueno, vamos a intentar poner un poco en contexto dónde estamos en el tema de fondos europeos. Decía Rafa, resolver dudas. Hay todavía más dudas que certezas, pero la realidad es que el tema se va decantando poco a poco, y sí que esperamos una explosión en breve de convocatorias que empiecen un poco a generar un dinamismo fuerte en el mundo de los fondos europeos. En primer lugar, quería matizar un poco la situación en la que estamos, ¿no? El primer tema es cuál es la situación en cuanto a fondos europeos. La parte más relevante es que los temas fundamentalmente administrativos y burocráticos de relación con Bruselas están superados. Sabéis que ya se ha producido la aprobación por parte de Bruselas. De hecho, en el mes de agosto se produjo ya un anticipo de fondos de 9.000 millones de euros, y el Gobierno va a pedir un anticipo en breve de otros 10.000 más. En sí mismo, esto no era relevante, este dinero que ha llegado, en tanto que el Gobierno, previendo un posible retraso, ya asumió en los presupuestos generales del Estado que se aprobaron en diciembre del año pasado, se asumieron una asignación de 27.000 millones por si no venía este dinero. Por tanto, la realidad es que tenemos 27.000 millones reservados en los presupuestos generales del Estado, de los cuales 19.000 ya van a llegar directamente de transferencias de Bruselas. Hoy por hoy, para que os hagáis una idea de ese dinero, no está asignado ni el 3% de los fondos. Por tanto, si imagináis
que gran parte de esos 27.000 millones estaban previstos que fueran a lo largo de este año. Os imagináis que va a haber una superactividad empezando ya, la ha habido incluso en agosto. Otra cosa es que seamos capaces de, como país, de asumir todas las convocatorias que van a salir. El primer tema importante que quería compartir con vosotros es segregar los fondos europeos en dos bloques. Ahora vamos a hablar fundamentalmente de los fondos que recibís las empresas como ayuda, como subvención o como préstamo a proyectos vuestros. Pero no podéis olvidar que una parte muy importante de estos fondos son fondos de asignación directa a las administraciones públicas, y esos fondos las comunidades autónomas, el gobierno central y los ayuntamientos la van a gastar de la forma tradicional, con convocatorias por parte de esa administración no convocatorias de ayudas, sino concursos públicos para infraestructuras, para tecnología, para lo que fuere. Por tanto, el primer tema es todos aquellos que tengáis el sector público como un cliente tradicional, esperar que haya un gran impulso a las RFP, a los pliegos públicos, para gastar una cantidad importante de dinero en proyectos tradicionales. Ahí no hay, en lo que comentaba y luego profundizaremos de la brújula, ahí hablaremos de subvenciones. Los fondos que se asignan a través de pliegos públicos que lanzan las comunidades autónomas o los gobiernos centrales, los ayuntamientos, siguen el procedimiento tradicional, la publicación en el BOE o en el boletín de la comunidad autónoma, el que fuere, y ahí tenéis que estar atentos porque son los procedimientos tradicionales. De hecho, lo que vamos a ver es que no va a haber gran imaginación y novedad alrededor de esto, y veréis proyectos tradicionales a los que ya habréis optado en otro momento, ¿vale? Eso, hecho esta salvedad que tenéis que tener en cuenta, y que de los 140 a 150.000 millones, una parte muy grande de estos van a venir por ese lado, ahora vamos a hablar de aquellos importes que vais a recibir las empresas como, o a subvención a fondo perdido, como financiación para los proyectos que vais a lanzar. El primer tema que quería compartir es un poco qué tipología de proyectos o de convocatorias están saliendo. Hoy no hay una gran muestra de convocatorias, decía, han salido por una cantidad muy pequeña, pero, por ejemplo, en el mes de agosto han salido varias que vamos a repasar rápidamente. No voy a entrar en el detalle de la convocatoria. Si alguno tenéis interés, hablamos, pero veréis que todas ya están vencidas y ahora quiero matizar por qué están vencidas. Pero sí que yo creo que cada una de ellas reflejaré algún dato que tenéis que tener en cuenta para las sucesivas convocatorias que salgan, ¿no? De la siguiente convocatoria, de la siguiente slide que vais a ver, perdonar. Por ejemplo, esta es una ayuda a proyectos de I+D en industria conectada, ¿no? Ejemplos los ha sacado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ha sido bastante activo. El primer mensaje que quería compartir con vosotros es el presupuesto, 95 millones. No sé si os parece mucho o poco, a mí me parece poco. Me parece poco porque, comparada con la cantidad que estamos manejando, son presupuestos relativamente pequeños. Otro mensaje positivo es que están, como veis, dirigidas a empresas con actividad industrial, es bastante genérico. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es el plazo, del 6 de agosto al 17 de agosto. Os podéis imaginar que ese plazo sería muy corto en el mes de marzo o abril. En el mes de agosto era hipercorto. Y luego, el objeto es importante reflejar, bueno, estos son subvenciones para proyectos de I+D en organización y procesos, pero mirar, hay una parte para pymes, que había el miedo siempre en la comunidad creciendo si era solo para pymes, pero también hay otro para grandes implementaciones, que va dirigido a todo tipo de empresas. ¿De acuerdo? Entonces, mensaje, tenemos la sensación de que las convocatorias que están saliendo ahora son bastante de prueba. Quiero decir de prueba. Si ven que hay una demanda importante sobre esta tipología, como el presupuesto va a ser alto, nos vamos a encontrar con convocatorias prácticamente iguales de una forma recurrente. Al contrario, si no hay mucha aceptación, bien es cierto que el mes de agosto es poco propicio para testar el mercado, pues seguramente buscarán
otro tipo de convocatorias, ¿no? En la siguiente, veis, esta la lanza el Ministerio de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Transformación Digital. De nuevo, un presupuesto pequeño, 50 millones, un plazo un poco más largo, de junio a agosto, ¿vale? Pero fijaros que hay proyectos para pymes y para grandes empresas. La diferencia es el tamaño de la subvención. Deberíais esperar menos subvención en grandes empresas que en pymes. Pero dicho eso, va a haber ayudas a las grandes empresas. Veis aquí un tema también, si veis el objeto, hay dos temas relevantes aquí. Primero, pide una gran empresa, que va a ser la empresa líder, pero también pide un organismo de investigación. Creo que algunos me habéis escuchado muchas veces reiterar cuán importante es tener centros de investigación cercanos. Aquí es un caso. Esto no vuela sin un centro de investigación que ayude. Luego, 5 pymes. Por otro lado, puede haber importes importantísimos, hasta 20 millones, que veréis para el presupuesto global, no cada uno de los miembros de ese consorcio. Pero si fueran 20 millones, imaginaos que el presupuesto es 50. De nuevo, creo que ahí es un presupuesto o una convocatoria más de prueba, que si realmente surge mucho interés, seguirán siguientes convocatorias. Es importante el tema del consorcio, aunque podríamos hablarlo luego. Lo que pide aquí no exige un consorcio real, un consorcio, una UTE o alguna organización o alguna figura jurídica relevante. En muchos casos será suficiente con un compromiso de todos los integrantes y, por tanto, que sea un consorcio en principio virtual, ¿vale? Luego, aquí reitero lo mismo que decía antes, presupuesto pequeño, también lo saca Industria, Comercio y Turismo, plazo muy pequeño, menos de 9 días en el mes de agosto, y de nuevo son proyectos de competitividad industrial, desarrollo experimental y con ayudas relativamente pequeñas. 50.000 euros, presupuesto mínimo 150.000. Nos vamos a encontrar mucha variedad con respecto a este tipo de ayudas. Esta es otra con un presupuesto más importante. Este va muy orientado a pymes, ¿de acuerdo? Y también, como veis, constitución de un mínimo de 3 empresas y un máximo de 6, y además piden 2 autónomos. O sea, al final mi recomendación a todos vosotros es que tengamos una relación de partners, autónomos, pymes, centros de investigación, que nos permitan jugar cuando salgan las convocatorias. Bueno, estas son las que han salido durante el mes de agosto. Yo creo que sirven de símbolo de cómo se va a funcionar en los próximos meses. Son bastante de prueba, pero de estas yo también concluiría que en gran medida son repetitivas con las que hemos visto en los últimos años, no de fondos europeos, pero sí de cualquier otro fondo, y han de alguna forma copiado la tipología de convocatorias que han venido hasta ahora. Pero el primer mensaje es, han salido una cobertura muy pequeña del presupuesto este año, con proyectos o convocatorias relativamente pequeñas, de una cierta complejidad, siendo sinceros, pero debemos esperar casi un tsunami de convocatorias a partir de ahora, porque copiando todo esto y el hecho de que hayan sido de agosto era para probarlo, van a salir muchas convocatorias en lo sucesivo. Por tanto, este fin de año, fundamentalmente el último trimestre, va a ser tremendamente activo. Con respecto a los PERTE, ¿cuál es la situación? Supongo que ya lo habréis leído muchos. El PERTE del vehículo eléctrico y conectado ya ha sido aprobado. Ha sido aprobado en Consejo de Ministros y ha sido aprobado también por Bruselas, que ha sido bastante complejo. No entendía que era un PERTE ni entendía por qué fuera necesario un PERTE Bruselas. La realidad de todo esto es que por aquí hemos pasado y hemos participado nosotros muy activamente en ese PERTE de automoción. Bruselas ha pasado ya el Rubicón, y cualquier PERTE que venga a futuro, al menos el concepto de PERTE, ya Bruselas lo entiende, con lo que puede volar con mucha rapidez. Veis que el PERTE de automoción o de vehículo eléctrico conectado son unas cantidades importantísimas. Se espera una inversión total público y privada de unos 24.000 millones, de los cuales 4.300 serán públicos de los fondos europeos y casi 20.000 privados. Por tanto, va a tener un impacto en el PIB entre el 1 y el 1,7% y 142.000 empleos. Este PERTE, que ahora en lo que se va a traducir
es en convocatorias individuales, muchas de ellas tendrán que responderse, o si no la mayoría, por consorcios del sector de automoción, el sector de automoción y el sector de la energía, porque son bastante completas, van a empezar a salir a partir de ahora y se van a tener que presentar esas convocatorias. ¿Cuáles son los siguientes PERTEs? El más inmediato parece que es el de la cadena agroalimentaria. Es un PERTE que saca realmente industria, comercio y turismo, aunque con el apoyo de agricultura. Se habla entre 1.000 y 1.100 millones. Y es un PERTE que nuestra información es que va a ser bastante diferente al del vehículo eléctrico conectado. Lo primero, porque en este vehículo eléctrico conectado hay varios líderes naturales que arrastran un montón de compañías en la cadena de valor. La cadena de valor del vehículo eléctrico conectado es bastante estándar, siendo compleja. Sin embargo, la cadena agroalimentaria es muy complicada que haya ningún líder que maneje toda la cadena de valor. Entonces, en principio, la información que tenemos es que van a salir convocatorias individuales a las que se va a responder o de forma individual o de forma colectiva con alguna figura de un líder que arrastre en un consorcio a otras compañías, pymes y otros centros de investigación, etc. Ese es el formato que la información que tenemos podría salir. Esto está todavía verde, no ha sido aprobada y además tiene que estar aprobada en el Consejo de Ministros. Pero esta va a ser, es obvio que va a ser la forma más sencilla de sacarla y aquí hay que estar muy atento porque yo calculo que más hacia el mes de noviembre, diciembre, es probable que el PERTE ya esté aprobado por Consejo de Ministros. Luego hay otros PERTEs en estudio que van a ser relativamente rápidos, pero entiendo que serán ya para el año que viene. Uno es el PERTE aeroespacial, otro el de salud, o le llaman medicina personalizada. También va a haber posiblemente un PERTE del hidrógeno y puede haber alguno más que esté ahora alrededor de la energía renovable. Esto está todavía en rumor. Estos dos están ya bastante asegurados, ¿no? Entonces, esta es la situación de los PERTEs. Los que estéis dentro del mundo de la automoción o de las energías que tengan que ver con el vehículo, esperar, yo entiendo, convocatorias pues posiblemente a final de año y durante los próximos 2 años serán convocatorias sucesivas hasta cubrir ese presupuesto de 4.300 millones y 24.000 de inversión total. Los de la cadena agroalimentaria yo diría que los vayáis preparando porque posiblemente a lo mejor en noviembre se aprueban y podrían, al ser más fácil de estructurar las convocatorias, es muy probable que las convocatorias salgan con más rapidez que las que van a salir del vehículo eléctrico y conectado. Pero en general, ya sean PERTEs o ya sean convocatorias tradicionales, veis que por los plazos que están dando es imperioso que tengáis claro qué queréis presentar a un posible proyecto, a una posible convocatoria de subvención o de financiación, porque el tiempo de respuesta va a ser mínimo y va a haber que hacer un trabajo intensivo en 10, 15, 20 días para responder. Y diréis, ¿por qué un plazo tan corto? Es el único compromiso, o el compromiso con el que van a medir la eficiencia del gobierno en la asignación va a ser la asignación de estos fondos. Y, por tanto, la utilización de estos fondos en los plazos adecuados y en los plazos comprometidos va a ser crítico. Es importante, y quería reforzar también esto, esta demanda de asignar fondos con rapidez hace que muchos ministerios centrales y organismos intermedios que en gran medida pretendían asignar los fondos ellos en su totalidad, cada vez más están delegando partidas importantes en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas todavía no están recibiendo esas partidas, las van a recibir y es lo que hace unos meses no parecía tan relevante, ahora sí lo va a ser. Para muchos de vosotros, la subvención por parte de la comunidad autónoma es importante. Y además, algunas de esas convocatorias saldrán de alguna forma tasadas y definidas desde el Gobierno central. Hay un buen ejemplo, por ejemplo, que creo que de ayer o de antes de ayer ha salido una convocatoria que no nos ha dado tiempo ni a recoger aquí, que es una convocatoria para la mejora del comercio, ¿vale? Eso va muy orientado a pymes, ¿no? Pero fijaros que esta convocatoria va destinada a entidades locales, que es la que tiene que pedir la ayuda, y esas entidades locales son las que luego se van a dedicar a distribuir ese dinero entre comercios y todo el ecosistema comercial que hay, por supuesto marketplace y tal, alrededor de esa ciudad. Cuando veis que hay cierta complejidad muchas veces
en la asignación de estos fondos. Estos han salido por 104 millones, que también es una cantidad pequeña, si os parece, para distribuir entre muchos ayuntamientos, pero va orientado sobre todo a entidades locales relativamente pequeñas. Por tanto, entidades locales, comunidades autónomas, juegan un papel, sobre todo estas últimas, importante en la distribución de fondos. Otro tema que es relevante es el Digital Toolkit, que va a venir o está viniendo en las próximas semanas. Es una propuesta muy ambiciosa de la Vicepresidencia Económica, que por un valor de 3.000 millones, que pretende, por otro lado, y esto sí va prácticamente orientada a pymes, aquí lo menciono no tanto porque seáis destinatarios de ellos, pero en el modelo que os voy a contar es probable que tengáis un beneficio indirecto. Sobre todo va a micropyme y autónomos, y lo que se va a crear es un gran marketplace de soluciones digitales para mejorar la digitalización de la pyme, y alguno de vosotros, sobre todo el que tenga un componente tecnológico, podrá incorporar a ese marketplace soluciones digitales para pymes, que la pyme pueda optar a seleccionarlo y reciba automáticamente una subvención para cubrir la implantación de esa solución. Son 3.000 millones y las subvenciones irán por el 100% del valor. Por tanto, serán subvenciones relativamente pequeñas, pero sí que es una cantidad relevante lo que se va a distribuir en estos 3 años. Perfecto, pues muchas gracias, Manolo. Vamos a ver un poco la encuesta, insisto, este es lo que os enviamos. La encuesta la habéis completado, entonces lo hemos tratado desde la confidencialidad, ¿vale? O sea que todos los datos son en agregado y absoluto, pero sí que os queríamos comentar. Entonces, vamos a empezar por esa primera parte del contexto y los retos que tenemos dentro de la comunidad de Creciendo, y a la encuesta que hemos enviado, aproximadamente un 80% sí que tiene previsto participar en aprovecharse de los fondos Next Generation, y hay un 20% que a la fecha de la encuesta no lo tenía pensado. ¿Y a qué? Se debe principalmente a 3 motivos que han dicho: es la incertidumbre, la falta de información y la falta de aplicabilidad. Entonces yo aquí sí que me gustaría aprovechar que tenemos Manolo y me gustaría comentar contigo los resultados de la encuesta. ¿Tú qué le dirías a una empresa que no tiene pensado participar en los fondos europeos? ¿Por qué crees que debería de participar? Bueno, lo primero que le diría es que la entiendo, ¿no? Porque claro, cuando hay una incertidumbre tan grande y todavía no sabemos cómo se van a distribuir, hemos visto algunos casos, además, este verano, donde los tickets son muy pequeños. Nosotros, muchos de nuestros clientes, cuando la subvención que ofrecían era el del 5%, ha renunciado a ir, porque las obligaciones que te cargas cuesta más el collar que el perro, ¿no? Estos serán los casos excepcionales. Yo lo que os diría a aquellos que en principio no tenéis pensado participar es, primero, que no hagáis nada porque hay fondos europeos. O sea, lo que planteéis será porque en vuestro proyecto, en vuestro plan de proyectos en los próximos años, lo tenéis pensado. Si no, en mi opinión, no hay que forzar un proyecto si no está en la agenda solo porque vengan fondos europeos. Ahora, dicho eso, si tú tienes tu portfolio de proyectos para los próximos años bien caracterizado, bien identificado, bien taxonomizado, que es digital, que puede ser sostenibilidad, que puede ser eficiencia energética y tal, yo los dejaría ahí. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que están surgiendo proyectos relativamente pequeños donde no tiene cabida un gran proyecto. Esperamos que a futuro sí sea así. Y en muchos casos, quizás el proyecto que tenías en la agenda hacer, en cualquier caso, y no tenías previsto ir a fondos europeos, con un coste mínimo, si lo tienes bien ordenado, podrías presentarte a esta subvención y jugártela a que pudieras recibir una parte de lo que es ese coste de ese fondo. Yo diría que incluso no está de más el que los proyectos los tengas bien definidos y bien caracterizados. Si los tienes bien definidos y bien caracterizados, no hagamos nada más y esperemos usar alguna convocatoria. Si os dais de alta en la brújula que luego comentamos, vas a tener acceso a la información y tú decides si lo presentas o no. Lo que no haría sería negarlo en rotundo desde el primer momento. Vale, y los retos que ha identificado la comunidad, ¿no? O sea, cuando a la pregunta de qué crees que son los retos a los que nos enfrentamos, son 3. Y el que más llama la atención, por supuesto, es el acceso a la información, que más bien os comentaba al principio, que es que sigue habiendo mucha incertidumbre. Entonces, al final, lo que nos habéis trasladado es, oye, hay una parte que es el acceso a la información, es decir, oye, que las convocatorias no son concretas, que no está adaptado a las necesidades del middle market, que los plazos de respuesta tampoco son los del middle market. Por otra parte,
tamaño de proyectos, es decir, que se permita presentar proyectos pequeños cuando al principio había mucha idea de que esto iba a ir a dos grandes mundos, ¿no? Al mundo más de la micropyme y el autónomo y al de la gran empresa, y luego los criterios de elegibilidad, ¿no? Con los umbrales o la no aplicación de minimis. Entonces, nosotros aquí, que esto que nos habéis planteado, nosotros como fundación lo que hemos hecho es ponernos a trabajar, ¿no? Sobre todo en el primero de todos, el acceso a la información, que parece que es el más común. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde Creciendo? ¿Qué vamos a hacer? Por una parte, tratar de mantener estas sesiones de la mano de PwC de manera más continuada en el tiempo. Por otra parte, vamos a trabajar el tema de la brújula de fondos europeos, que nos parece que era muy importante y que Price ahí nos va a ayudar. Y por último, para tratar de mantenernos lo más informados posible, también aprovecho y agradezco a Manolo, nos ha ofrecido que aquellas personas que se den de alta para la brújula de fondos europeos, que además no tiene coste, os darán de alta en su newsletter, de que es una newsletter con periodicidad semanal donde se recogen las principales novedades que pueda haber en el tema de fondos europeos para el que quiera o no quiera que sepa que puede hacer eso. Pero sí que me gustaría comentar aquí, Manolo, tu visión ante estos retos. Por ejemplo, me interesa mucho el de la aplicación de minimis, porque sí que ha habido como debate, ¿no?, en torno a la elegibilidad que podía tener o no. ¿De esto sabemos algo? ¿Tienes tu visión? Bueno, a ver, mi visión, lo primero es que gran parte de los que han salido van para pymes y para empresas más grandes. Por tanto, la primera sospecha de que a lo mejor solo iba para pymes, ha habido algunas, por supuesto el del Digital Toolkit, pero en general vemos que dan cabida a ambos, con diferentes pesos en la subvención. Por tanto, yo creo que hay que pensar que también estarán dirigidos al middle market. Van a estar dirigidos al middle market, incluso a la gran empresa. Si va a haber programas específicos o no, habrá que verlo. En principio yo creo que podría haberlos. Y en cuanto a la elegibilidad, es algo que sí que tenemos que trabajar un poco más. No tenemos una información clara. Sí que os digo que el objeto de lo que ha salido hasta ahora es bastante abierto. Por tanto, la elegibilidad es más el criterio posterior que tenga el ministerio en cuestión. Pero a mí se me ocurren multitud de proyectos bajo las premisas que han planteado de mejora de la eficiencia o de la mejora de los procesos de una industria. Son, en mi opinión, objetos suficientemente amplios que yo creo que lo que están haciendo de alguna forma es testando al mercado, con lo que yo creo que el tema de elegibilidad no está claro todavía. Lo vamos a ver en las primeras respuestas que veamos a estas convocatorias, y yo creo que la elegibilidad también dependerá mucho del apetito que haya de las empresas a presentar esos proyectos, con el objetivo que os decía antes, que es de maximizar la asignación de fondos en los primeros meses. Vale. Pues si avanzamos a la siguiente parte, que sería un poco más cuáles son los proyectos que están manejando dentro de la comunidad y las oportunidades. De las empresas que habéis participado en la encuesta, por empresa, las que van a presentar proyectos planean tener una media de 3,4 proyectos, ¿no? Y hay un 70% que sí que ha realizado manifestaciones de interés. Aquí lo que estamos viendo es que, por lo general, las empresas tienen más de un proyecto en su cartera, hay algunas que tienen muchos proyectos en su cartera, y que por lo menos hayan presentado una manifestación de interés un 70%. Entonces, a mí lo que me gustaría, Manuel, es una doble pregunta, ¿no? Es, si yo he presentado punto número 1, si no he presentado una manifestación de interés, ¿qué implicaciones tienes? Y si he presentado una manifestación de interés, ¿qué debería esperar a posteriori? Porque ha habido, la fase previa a verano era la de las manifestaciones de interés. ¿Qué implicaciones tiene haber o no haber participado? Lo primero que hay que saber es que la manifestación de interés es una figura que no existe en el procedimiento administrativo español y que realmente es una copia de algo que existe en Europa que le llaman las Call of Interest. Por tanto, desde el punto de vista legal, no tiene ningún tipo de implicación. Por tanto, tanto los que lo habéis presentado no os impacta en nada y los que no lo habéis presentado tampoco os condicionan nada. Dicho esto, la ventaja del que ha presentado una manifestación de interés frente a uno que no lo ha hecho es que, como sparring, ha funcionado muy bien. Ya sabéis lo que es montar un proyecto, ya sabéis lo que es buscar montar un consorcio. Yo creo que ha servido de aprendizaje. Segundo, ¿por qué es bueno haber presentado una manifestación de interés? Es evidente que lo que querían los ministerios era escuchar al mercado, escucharos a vosotros. En tanto esa manifestación de interés sea tenida en cuenta en el ministerio a la hora de traducirlo en convocatorias, es muy probable que alguna de las convocatorias que salgan, si la manifestación de interés ha sido, y valga la redundancia, de interés del ministerio que lo ha recibido, es muy probable
que las convocatorias empiecen a parecerse a eso. Por tanto, no tiene ningún compromiso el presentarla, no tiene ningún riesgo el no haberlo presentado, pero dicho eso, aquellos que lo habéis presentado tenéis más probabilidades de que las convocatorias se adecúen a ellos. Obviamente hay una premisa que hay que asumir y que esperemos que haya sido así, que es que las manifestaciones de interés se han analizado con detalle en los ministerios y han hecho un esfuerzo en la traducción. Es cierto que dentro de las manifestaciones de interés han llegado de todo tipo, han llegado con un volumen de información enorme y en algunos casos les ha valido y en otros casos les ha valido menos. Pero en general yo creo que no hay que tener preocupación tanto el que la presenta como el que no la presenta. El que no la presenta no le van a llamar ni le van a mandar un mail. ¿Ha habido alguna manifestación de interés, que no sé si ha sido vuestro caso, donde el ministerio ha pedido luego una información adicional, no de la manifestación de interés, sino para una convocatoria futura? Porque al final, como es un mecanismo informal, pues ha habido algún funcionario que con un compromiso alto pues ha puesto en contacto con los que la han presentado para consultar cosas y tal, con la idea de mejorar la convocatoria. Por tanto, sin tener ningún riesgo, tanto el que la presenta como el que no la presenta como ventaja el que la presenta, yo creo que aquellos que habéis presentado la manifestación de interés deberíais esperar mayor preparación para responder a estas convocatorias. Vale. Pues luego, si miramos dónde se ha enfocado la comunidad, y esto es viéndolo a vista muy de pájaro, ¿no? Si recordamos, el plan de España Puede tenía 4 ejes, estos 4 ejes que se dividían a su vez en 10 ámbitos, que luego se dividían a su vez en 30 componentes del plan, ¿no? Entonces, viéndolo desde muy arriba y haciendo la reflexión, yo creo que desde Creciendo sí se está aprovechando la oportunidad. Tenemos empresas que están muy bien posicionadas en el PERTE agroalimentario. También hay, por la información que tenemos y los proyectos que nos habéis contestado, la parte del hidrógeno verde, del proyecto estratégico del hidrógeno verde, tenemos a varias empresas que están trabajando muy bien en ese ámbito. De la parte de automoción, no nos ha llegado tantas respuestas. Es verdad que dentro de lo que es Creciendo no tenemos tanto componente de automoción. Sí es verdad que habiendo todas esas ingenierías industriales se podría aprovechar un poco más, pero es verdad que no está tan aprovechado. Pero si vemos dónde, y esta diapositiva es dónde está trabajando la comunidad de Creciendo, aquí lo que hemos tratado de hacerlo es ponerlo un poco por estructura. Entonces, os la presento un poco. O sea, tenemos lo primero que es la política tractora, que son creo que son las 14 que había dentro del plan España Puede, luego los subcomponentes que había, la inversión asociada a ese subcomponente y ejemplos de proyectos que están trabajando dentro de Creciendo. Entonces, aquí mi idea, y la idea será un poco, vamos a entender en qué está trabajando Creciendo, por si os puede servir a algunos de vosotros para abrir los ojos en proyectos de la comunidad. Por toda la parte de agenda rural y urbana y la despoblación y agricultura, ahí hay dos puntos, ¿no? Tenemos el plan de choque de la movilidad sostenible, segura y conectada, donde ahí lo que se ha visto entre la comunidad es que hay un pequeño proyecto para optimizar los puntos de recarga, es decir, ya las propias estaciones, un proyecto muy dirigido a eso. Luego, en toda la parte de transformación ambiental y el sistema agroalimentario, que es donde se engloba el gran proyecto agroalimentario, ahí tenemos bastantes proyectos que van enfocados a la mejora de la producción agrícola. Y además yo creo que están bastante bien enfocados porque aprovechan bastante todos los componentes. Tenemos toda la parte de digitalización, toda la parte de descarbonización, de modernización. Y muy interesante que también dentro de la comunidad se están aprovechando las oportunidades del riego. Porque de hecho hay varios, dentro de los componentes hay varios apartados de reformas y el riego se especifica, con lo cual ahí también hay gente de la comunidad que lo está trabajando muy bien. Si pasamos a la siguiente parte, además a la de transición energética y justa, a mí me ha sorprendido y yo no sé, porque es verdad que, y corrígeme Manolo, ¿no? O sea, tú hay proyectos que tienes que posicionar y hay proyectos en los que sabes que históricamente ha habido convocatorias y va a seguir habiendo esas convocatorias, como es el PRE, ¿no? El plan de rehabilitación de eficiencia energética, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención que había una entidad que sí que tenía pensado instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo. Yo no sé si habría más oportunidades para más empresas para aprovechar esas oportunidades, pero me ha parecido poco. Luego, había pues posibilidades de hacer un poco de, para lograr esa eficiencia energética, plantas propias ya puedan ir de la biomasa, que también se ha comentado bastante. Se ha hablado de la sensorificación de instalaciones para la generación de energía y eficientar su uso. Y
Y luego, en la parte del hidrógeno renovable, sí que tenemos proyectos que abarcan todos los ámbitos, ya sea desde la generación, el almacenamiento, la distribución, la creación de una propia planta, la creación de un valle del hidrógeno. O sea, ahí sí que hay bastante actividad. Pero me llama la atención, yo creo que cómo nos podemos aprovechar sin hacer mucho push temas de eficiencia energética. Pero luego, si quieres, lo comentamos. Luego, en la parte del componente de la política de modernización y digitalización del tejido industrial, que aquí se engloba el apartado de la Política Industrial España 2030, que por la naturaleza de muchas de las empresas de creciendo debería de tener bastante acogida. Los proyectos que hemos visto van encaminados a dos grandes bloques. Una parte más de aditivos, que además es una cosa que se menciona específicamente dentro de la reforma, y luego otra parte de la economía circular. Ya sea bien a través de conceptos más innovadores como generación en base a la demanda, o bien aprovechar el segundo ciclo de vida de los productos. Luego, en la parte de impulso a la pyme, y es verdad que hay una parte que que efectivamente no afecta a las empresas de creciendo por no tener esa categoría, pero sí que ha habido varias empresas que han visto esa oportunidad que mencionabas, es decir, voy a aprovechar los fondos europeos, no para mí directamente, pero sí para negocios a los que me dedico que pueda tener un mayor impulso. Entonces, ahí hemos visto que hay varias empresas que están planteando soluciones de digitalización para pymes, y también hay otra parte de modernizar el entorno de trabajo y automatización de operaciones. Entonces, yo creo que ahí sí que ha habido gente de la comunidad que ha sabido leer la jugada y decir, oye, no directamente para mí, pero indirectamente, cómo yo puedo beneficiar a través de mi negocio. Luego, por la parte de conectividad, lo mismo, la parte de la ciberseguridad está incluida en otra parte, pero sabemos que va a haber fondos destinados a la ciberseguridad, entonces hay empresas que están planteando soluciones de ciberseguridad para poder colocarlas a las pymes, con lo cual entraría muy en esa parte del Digital Toolkit. Y por último, en todo lo que es la parte de la ciencia e innovación, pues sí que hay la idea de crear un hub España de inteligencia artificial y algún proyecto en torno a cloud computing. Entonces, estos son, insisto, de los componentes que pueden encajar, en los que hay proyectos ahora mismo de creciendo que se nos han comunicado. Aquí la pregunta para mí, Manolo, sería, de estos componentes, conociendo cómo es la comunidad de creciendo, donde lo que hay son empresas industriales, donde hay, agroalimentario, donde tenemos ingenierías y servicios tecnológicos, tenemos también un componente de retailers. Es decir, ¿qué proyectos crees tú de estos componentes que hemos hablado, más oportunidades que no estén puestas aquí encima de la mesa, que se te pueda ocurrir? Bueno, yo primero me gustaría que clasificáramos esto que veis aquí en esta pantalla en dos bloques, digamos, de tipología de proyectos. En función. Aquí no vamos a encontrar proyectos singulares. Todo lo que tiene que ver con hidrógeno son proyectos singulares. Proyectos que en condiciones normales no se hubieran lanzado si no hubiera habido estos fondos europeos. Ahí no tenemos que esperar convocatorias hechas ad hoc, ¿vale? Y por tanto, ahí hay que trabajar mucho entendiendo cuál es la dinámica de ese PERTES y del hidrógeno, y como eso, el resto también es singular, pues el plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada. Es algo menos singular la transformación digital del sistema agroalimentario, porque nos encontraremos cosas bastante genéricas. Yo creo que las oportunidades, en lo que sea singular, hay que trabajar mucho si la empresa de creciendo tiene ese know-how y se puede subir al carro, y muy probablemente no puede ser solo, tiene que ser en un consorcio o con otro conjunto de empresas que vayan a por ellas. En el resto, por ejemplo, Política Industrial España 2030, pues al final nos vamos a encontrar que bajo ese epígrafe nos vamos a encontrar muchas convocatorias tradicionales como las que han venido saliendo hasta ahora. Por tanto, aquí las oportunidades son más que nada de mejorar mi cadena productiva con, vamos a llamarle, modelos relativamente poco novedosos, pero que se puedan encuadrar bajo el tema de digitalización o de sostenibilidad. Donde veo yo una oportunidad enorme por la cantidad de dinero que se va a manejar es todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible, segura y conectada. Ahí va a haber un abanico gigante, no solo de los temas que puedan venir dentro del PERTE de automoción, va a haber un montón de ayuntamientos, comunidades autónomas que se van a plantear proyectos integrales de movilidad, movilidad fundamentalmente sostenible, y ahí quizás no como receptores de fondos, pero sí como ayudando a clientes, ya sea el ayuntamiento o la entidad pública o incluso terceros clientes privados. Creo que hay una oportunidad grande, quiero decir, no
no es que sea muy listo, veis que es la cantidad más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que trabajar. Y luego hemos visto también alguna convocatoria que ha salido de mejora de la eficiencia energética, pero a través del cambio de maquinaria, cosa que pensábamos que no iba a ser tan obvio. Entonces, también estar pensando ahí si alguna de vuestra maquinaria puede ser, a lo mejor nos vamos a encontrar con que pueda haber subvenciones con más fácilmente de lo que pensábamos para renovación de maquinaria o de vehículos o lo que fuera con alto consumo energético y que pudiera irse hacia la sostenibilidad en esa línea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que, desde luego, en el tema de sostenibilidad, en el tema de hidrógeno va a haber muchísimo dinero, pero hay que ver si la comunidad creciendo o alguien de la empresa comunidad creciendo puede sumarse a algún grupo. Y, por supuesto, en el tema renovable, lo que decía Rafa es cierto. O sea, es muy claro que subvenciones para proyectos de autoconsumo energético. No voy a verter a la red, pero autoconsumo energético, el viernes estuve con clientes, no lo han pensado y cualquier cliente se puede estar planteando, sobre todo en un entorno fabril, placas solares, almacenamiento energético, que también habrá ayudas para el almacenamiento a través de baterías. En ese sentido, yo creo que podemos estar pensando también bastantes proyectos. Si queréis, son más tácticos que estratégicos, pero que podríamos beneficiarnos de una buena subvención para mejorar mi eficiencia energética. Perfecto. Luego, y si queréis, aquí en la siguiente diapositiva, lo que os mostramos es, y a lo mejor no es la mejor manera de representarlo, pero si vemos un poco todos los bloques, esos 30 componentes que tiene el Plan de España Puede y los grandes bloques de trabajo, lo que hemos marcado en verde es aquellos que acabamos de comentar, es decir, donde a día de hoy sí que hay una propuesta o un proyecto dentro de la comunidad de Creciendo. Entonces, todo lo que está en gris son áreas que no se han trabajado o que no hemos recibido nosotros la información de que se haya trabajado. Entonces, hay algunas que tienen bastante sentido, ¿no? O sea, es decir, oye, pues la parte de fiscalidad justa, la parte de cultura y deporte, la parte de estado del bienestar, pues a lo mejor hay, perdón, a la administración pública hay proyectos que no encajan tanto, ¿no? Entonces, yo aquí sí que te quería preguntar es, de estos grandes bloques y de estos componentes que no hemos comentado antes, ¿dónde sí podría existir una oportunidad para la comunidad que no estamos aprovechando? Se está perdiendo, creciendo en este tema. Sí. Mira, aquí hay dos grupos de componentes. Vamos a llamarle los componentes transversales y lo que son sectoriales. Claro, desarrollo de la cultura y deporte, pues a una compañía de Creciendo que se dedica a fabricar componentes, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Eso es lo que llamo yo un componente sectorial. Aquí habría que centrarse en Creciendo aquellas empresas que de una forma amplia pueda trabajar en lo que dice ahí, revalorización de la industria cultural, pero de una forma incluso un poco rebuscada, podrían buscarse algún interés, creación de un hub audiovisual, pues a priori parece que no puede haber mucho, a lo mejor, interés en Creciendo viendo el colectivo que hay, pero sí que es cierto que ahí va a haber dinero. Por ejemplo, un hub audiovisual va a exigir la construcción de estudios. Y la construcción de estudios hay ingeniería detrás. Y hay una ingeniería técnica muy compleja. Hay que pensar ahí, y eso es un poco el forzar un poco la imaginación y acercarse a alguien que esté en ese ámbito. Esos son, vamos a llamarle, los componentes sectoriales. El otro grupo son los que van destinados fundamentalmente a la asignación de dinero al sector público, que a su vez lo asignará a empresas de Creciendo u otros. Pues reforzar el estado del bienestar, políticas públicas, economía de los cuidados, sobre todo ahí en el tema de salud, ¿vale? Restauración de ecosistemas, preservación del espacio litoral, todo eso que lo va a gestionar, por ejemplo, medio ambiente, es dinero que llega a medio ambiente y a través de las comunidades autónomas van a sacar concursos para mejorar un humedal o lo que fuere. Ahí tenéis que estar preparados para responder a ese concurso. De lo que es transversal y que creo que debemos centrarnos un poco más y que no está aquí, es, por ejemplo, en educación y formación continua. Va a haber un montón de dinero para educación. Cuando digo educación es reskilling, formación digital. Ahí, que a priori no tenéis que hacer una inversión gigante, pero sí que tenéis que pensar cómo os gustaría formar a vuestro personal, qué plan de upskilling podéis tener en cada una de vuestras empresas. Ahí hay que estar preparado porque va a llegar dinero, y dinero que debería asignarse de forma relativamente sencilla. No tenemos todavía una idea de convocatoria, pero van a salir hacia planes de formación y de upskilling digital en la parte de las empresas. También en el sector público, y ahí alguno que dé servicios de formación podría tener otro negocio colateral, ¿no? Luego,
Importante el tema de impulso a la formación profesional. Parece en principio que todo eso va a través de comunidades autónomas a el tema de financiar la formación profesional dual. Tened en cuenta que en gran medida aquellos que tengáis una necesidad de recursos imperiosa y sobre todo en aquellas zonas fuera del perímetro de Madrid y Barcelona o de las grandes poblaciones, podéis plantear escenarios interesantes de formación dual con el centro de formación profesional que decidáis, incluso con planes formativos sinérgicos con vuestros intereses. Entonces, en ese sentido, también estar preparados ahí. Luego, en infraestructuras eléctricas y tal, a priori, parece que no sois destinatarios tradicionales, pero no olvidéis que podría haber infraestructuras eléctricas alrededor de vuestra planta o lo que fuera, lo que decía antes, de almacenamiento y de producción de energía eléctrica. Estos serían los temas fundamentales, siempre y cuando no haya un componente sectorial que aplique, ya sea en salud, ya sea en deporte, los componentes transversales que yo creo que faltarían en la reflexión que tenemos aquí y que yo creo que es relativamente sencillo cubrir, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Ahora vamos a ver un poco los proyectos de la comunidad de Creciendo. Vamos a ver cómo se están estructurando, ¿vale? Nosotros lo que vemos es que aproximadamente hay un 50% de los proyectos que tiene menos de 50 millones de euros, ¿no? El importe del proyecto. Es más, lo que llama la atención es que un 43% de esos proyectos que plantea la comunidad están por debajo de los 5 millones de euros. Pero sí que es verdad que los porcentajes de ayuda que se planean pedir en la encuesta, lo que se han contestado es que son porcentajes altos, ¿no? O sea, vemos que a partir del 50% sí se prevé pedir bastante ayuda. Hay un 38% que oscila entre el 50 y el 75 y luego tenemos casi un 30% por encima del 75. En base a lo que hemos visto, el acceso a la información que tenéis, ¿cómo ves tú esto, ¿no? En torno a cómo podrían ser los porcentajes y los importes. Como os decía, lo que estamos viendo es que la gran empresa y vosotros, a efectos de clasificación, sois gran empresa, van a tener porcentajes de ayuda claramente inferiores a los de las pymes. Hemos encontrado algunos porcentajes de ayuda decepcionantes, como os decía, el 5% y tal. ¿Cuál es mi visión? Yo creo que de media podemos esperar porcentajes de ayuda superiores, 15-20%, y creo que se ampliarán esos porcentajes de ayuda conforme se vea que no hay suficiente demanda para cubrir esos fondos. Pero yo creo que una expectativa de un 15 o 20% podría ser razonable en función de la tipología de proyectos. Si nos vamos al hidrógeno, tenemos que tener porcentajes de ayuda muchísimo mayores porque si no nos saldrían los números. En cuanto a si el tamaño del proyecto es pequeño o grande, la paradoja que hemos visto, y repito, la muestra es muy pequeña del mes de agosto, es que realmente han salido algunas convocatorias donde los tickets son relativamente pequeños, donde de 150.000 a 1,5 millones de proyecto, 3 millones de proyecto, con lo que también cabrían perfectamente proyectos de 5 millones. Yo creo que esto, conforme vaya pasando el tiempo y cuando vayan testando cómo se va respondiendo, otra cosa que también veo que pasará es que gran parte de los condicionantes que se ponen posiblemente se podrían ir relajando para conseguir mayor adopción de los fondos por parte de las empresas. Pero en principio yo no veo un limitante enorme hoy con la información que tenemos en esto. Perfecto. Y ya por último, de lo que es la encuesta de los fondos europeos de Creciendo, lo que nos habéis contestado en torno a un poco cómo se estructuraban es que, oye, pues de los proyectos que hemos hablado antes, un 70% de vosotros sí que tiene previsto hacerlo en consorcio. De ese 70%, un 50% necesita partners, sobre todo en torno a su cadena de valor, y un 35% vais a necesitar partners tecnológicos para la ejecución de los proyectos, principalmente tecnológicos. Entonces, a ver, yo aquí tengo que hacer un llamamiento y viendo Creciendo desde fuera, la verdad es que casi podréis hacer todos los proyectos entre vosotros, ¿no? Es decir, porque es tal la variedad de empresas, de los sectores que tenemos y demás. Entonces, oye, a la hora de buscar si os hace falta algún partner o no, yo os diría, oye, pues mirar dentro de la comunidad de Creciendo que hay todas las empresas sois excelentes y tenemos todos los ámbitos. Tenemos empresas, insisto, industriales, tecnológicas, de ingeniería, tenemos de retail, o sea, que miréis dentro de Creciendo en esa búsqueda de partners. Y yo creo que tú has destacado muy bien, ¿no? Lo que es el consorcio y es tener en cuenta que tienes que tener, aparte de eso, un espectro más amplio y ver también, oye, pues centros de investigación, universidades, alguna pyme, algún autónomo que te lo pueden pedir de cara estructural.
Pero lo que sí que me gustaría es, ¿hay algo de visibilidad en torno a cómo se articula un consorcio? Porque la verdad es que hemos hablado antes de PERTEs, consorcios, que son como dos grandes temas que salen con los fondos europeos, y el consorcio, ¿qué se sabe de cómo se articula? Que a lo mejor no se sabe, no lo sé. Bueno, yo creo que se sabe y se intuye de alguna forma. Yo os diría dos cosas. Primero, que cuando la convocatoria sea como las que venimos viendo hasta ahora, el consorcio va a ser virtual, no va a ser un consorcio legal. La idea que se tiene en principio es que ese consorcio o esa agrupación de empresas se declara cuando se pide la ayuda, y cada uno de los miembros de esa agrupación que presenta la ayuda se le va a asignar la parte del proyecto que le toca. Y muy probablemente en esos casos la ayuda llegue directamente a la empresa final, al autónomo, a la pyme o al líder de la empresa. Por tanto, el consorcio en ese caso no es técnicamente ni legalmente un consorcio, sino que es una agrupación que no tiene soporte jurídico y que se recibe el dinero por parte de cada uno de los integrantes. Luego estamos en proyectos mucho más complejos, como cualquiera que esté detrás de un PERTE. Ahí sí que es muy probable, está confirmado que van a ser consorcios en principio con figura jurídica, que lo respalde una figura jurídica. ¿Cuál va a ser esa figura jurídica? Pues aquí está el tema de la responsabilidad. El consorcio en principio recibiría el dinero y lo repartiría entre sus miembros en los porcentajes que se establezcan. Por tanto, como os podéis imaginar, ese consorcio tiene una gobernanza compleja e incluso un nivel de responsabilidad complejo, sobre todo por parte del líder que va a tener ese consorcio. Ahora, dicho esto, cuando la cantidad de dinero sea relevante y los proyectos sean relevantes, creo que va a ser necesario constituir una figura jurídica que sea la que pida la ayuda y reciba la ayuda y la distribuya. Creo que serán los menos casos, pero desde luego para proyectos grandes y sobre todo también en modelos de colaboración público-privada, eso va a ser incuestionable. Consorcio con alguna entidad pública va a ser incuestionable que va a haber que estructurarlo, ¿no? Pero yo diría que para el colectivo Creciendo, los grandes consorcios serán sobre todo alrededor de los PERTEs o proyectos muy complejos, y en muchos de los casos que estamos hablando, los consorcios son más virtuales y no van a tener la necesidad de crear una figura que lo respalde. Perfecto, pues muchas gracias, Manuel. Si queréis, vamos a ver un segundo. Nos cuentas la brújula de fondos europeos. Os cuento muy rápidamente lo de la brújula de fondos europeos. Nosotros lo que os ofrecemos, nosotros hemos desarrollado una herramienta que solamente proveemos a nuestros clientes, los clientes con los que estamos trabajando para fondos europeos, por el mero hecho de ser clientes, acceden a esta plataforma. Esta plataforma la vamos a ceder de forma gratuita a todos los miembros de Creciendo. Mañana, o cuando quiera Rafa, mandará un mail a todos el colectivo Creciendo, y con un formulario donde os vais a inscribir, os daremos las claves para entrar en esa plataforma. Conceptualmente, esa plataforma no es otra cosa que una plataforma de alarmas que, poniendo con una parametrización relativamente sencilla en las áreas de interés, y aquí, si vemos la siguiente slide, la siguiente transparencia, lo que vais a parametrizar, cómo queréis que os lleguen esas alarmas. Hay un buscador de subvenciones, podéis tipificar las que sean como subvenciones favoritas, podéis crear avisos, pueden ser por palabras clave, por provincia. Al final es un buscador, y donde os van a llegar alarmas al correo que ahí pongáis, de estar atentos a ese correo, de las convocatorias que vayan saliendo. O sea, este es un ejemplo que veis abajo. Pues este es un organismo del Ministerio de Asuntos Económicos, un presupuesto de 105 millones y el plazo en el que sale esa convocatoria. Ya lo podréis profundizar en ello, y si queréis ya podéis responder a esas convocatorias. Además de eso, como os decía, a los que os deis de alta os vamos a conectar con la newsletter que sale de forma periódica, que ya son temas de carácter general y es la misma para todos, también para nuestros clientes, que os resumimos las novedades sobre fondos europeos. Pero yo creo que esta herramienta es suficientemente interesante para vosotros, porque al final esto me temo que va a ser un tsunami de ayudas, que o tienes un buen buscador que os la empiece a tipificar, o si no va a ser muy complicado de gestionar. Luego
quedamos a vuestra disposición para clarificar algunas cosas que no entendáis cuando recibáis la ayuda, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es muy interesante, es totalmente voluntario, es a vuestra discreción, y si queréis estaremos encantados de que podáis usar esta herramienta en vuestras empresas y que estéis permanentemente al día de las alarmas de las convocatorias que van saliendo. Son convocatorias. Quiero decir, cuando os decía antes que alguno de vosotros podéis recibir un beneficio indirecto a través de las licitaciones a las que presentéis, de obra pública o de ingeniería o de lo que fuera, eso no va a venir aquí, porque eso ya entiendo que cada uno de vosotros tendrá los mecanismos para acceder a esa información del BOE o de los boletines de las comunidades autónomas. Eso seguirá el procedimiento que seguís hasta ahora. Esto es algo nuevo y lo dejamos a vuestra disposición y a vuestro criterio para que lo utilicéis. Yo, por mi parte, simplemente que aquellos que os queráis dar de alta, bienvenidos, y que estaríamos encantados de seguir ayudando a Creciendo y a todo su colectivo de empresas en esta maraña de fondos europeos que nos va a venir en los próximos meses. Pues yo la verdad es que agradecerte, Manolo, tu tiempo. Ahora, si quieres, abrimos un espacio de preguntas. Simplemente para que sepáis, como bien ha dicho Manolo, lo que vamos a hacer es que mañana os enviaremos un correo con las diapositivas que hemos proyectado, con el link a la brújula de fondos europeos. Es totalmente voluntario, el que quiera viene, el que no quiera no hay problema. Pero sí que agradeceros que lo pongáis a la disposición de la comunidad, como lo hacéis a vuestros clientes, sin coste alguno para nosotros, con lo cual eso sí que agradecerlo. Y yo ya, si queréis, lo abrimos a cualquier pregunta que pueda haber, alguna duda. Yo creo que aprovechar que tenemos a Manolo, que está trabajando mucho este ámbito con muchos clientes, pues oye, es una suerte y podéis aprovecharlo. Entonces, yo no sé si alguien tiene alguna duda, alguien que quiera preguntar algo. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me oís. Perfectamente. Vale, perfecto. Oye, Rafael, Manuel, muchas gracias. Soy Joan Font de CT y me he tomado nota de este Digital Toolkit. He visto que ahora mismo hay 3 iniciativas abiertas o 3 como paquetes predefinidos, ¿no? Y lo que yo quería saber es si nos puedes dar alguna indicación de cómo hacer alguna propuesta de ampliar o añadir esos paquetes con soluciones que podamos pensar, ¿no? para los clientes. Bueno, en principio es un proceso abierto. ¿Sabéis que cambió el director general? Y ahora hay un nuevo director general de digitalización, que es el que impulsa el Digital Toolkit, y con Red.es estaba un procedimiento abierto para ir incorporando esas soluciones. Yo entiendo que el canal es Red.es hoy. Quien gestiona esto es Red.es. Muy bien, muchas gracias. Yo, Joan, pregunto en concreto si hay algún procedimiento específico al equipo mío que lleva el tema de Digital Toolkit, y si hay alguna cosa te lo digo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. Quería saber, nosotros estamos en Adolfo Domínguez, quería saber, sé que hay un PERTE que se está organizando en torno a la industria textil y de moda, pero sí que está costando un poquito cuajar, y yo veo que hay otros que sí que ya están estructurados, como es el del automóvil. Entonces, no sé si tenéis algún tipo de información con respecto a la dificultad que están teniendo para cerrar el tema. Yo, Adriana, mañana creo que te podría dar más información. He oído lo del posible PERTE alrededor del mundo textil. También he oído que más que un PERTE podría ser un conjunto de convocatorias. Yo creo que la dificultad que tienen fundamentalmente es de ancho de banda. Ellos están ahora mismo a tope con el de automoción y están metiendo mucha presión al agroalimentario. El de industria textil, el problema es que también tendría que sacarlo el del Ministerio de Industria, que es al que le están tocando gran parte de los PERTES. Entonces hay un cuello de botella del Ministerio de Industria tremendo. Yo mañana voy a preguntar sobre este tema en una reunión que tengo, y si hay alguna cosa te digo. De momento no tenemos información, no sé, oficial no hay nada, pero al menos oficiosa, que hubiera la seguridad de que pudiera haber. Se está rumoreando también que podría haber uno sobre renovables, que no lo había como tal, ¿no? Industria renovable en principio. Pero yo sí sé algo mañana te digo, pero lo estoy escuchando también, ¿eh? Vale. Hemos puesto los que están confirmados informalmente, se puede decir esto, que iban a salir. Vale, estupendo, muchas gracias. Y alrededor de esto, Adriana, estamos viendo, porque hay mucha economía circular, y la duda es si la economía circular del textil, que es clave, va a ir
por este PERTE o esa convocatoria, o va a ir por las convocatorias tradicionales de economía circular, que la haría más compleja, ¿no? Entonces, estamos pendientes un poco de eso y yo creo que en breve sabremos más. Muy bien, gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, mira, yo soy Jaime Alsina de Encofrados Alsina y quizá no es tanto una pregunta, pero sí que tendría sentido quizá que alguno de los temas que habéis dicho, ¿no? Como pueden ser que nos pueden afectar a las empresas, como el tema de formación y demás, podría ser que desde Creciendo hiciéramos uno común, ¿eh? Porque en el fondo todos tenemos más o menos las mismas necesidades, o si se genera una plataforma de aprendizaje o lo que sea, pues cada uno puede poner sus contenidos allí. Bueno, que han salido 2 o 3 temas que quizá ya podríamos hacer incluso internamente nuestra propia herramienta, ¿no? Por decir algo, y de alguna manera que sea como más fácil en volumen y escalable y demás. Una sugerencia de las 2 o 3 cosas un poco generales. Si Creciendo, creo que es una buena reflexión. ¿Por qué lo digo? Porque en gran medida el componente transversal de formación, una parte importante de upskilling genérico, luego está el upskilling digital muy particular del sector en el que estéis, pero una parte importante del upskilling, vamos a llamar la primera fase, va a ser bastante genérica para gran parte de los trabajadores de las empresas creciendo. Ahora, eso ya es un tema de, no sé si una plataforma, que habrá terceros que hagan una plataforma, pero al menos un programa formativo común o alguna idea, yo creo que puede ser interesante, porque gran parte del esfuerzo va a ser bastante comunitario, ¿no? En ese sentido. Sí, la verdad es que yo lo que planteas tiene todo el sentido, ¿no? Es el decir, oye, es un poco el espíritu que tiene Creciendo, ¿no? Es el de todos juntos más fuertes, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo donde, oye, de manera conjunta sí que podríamos asumir un rol más claro y, oye, y conjuntamente tratar de vertebrar una solución de la que todos nos podamos aprovechar y la eficiencia de las escalas. Totalmente de acuerdo que es una idea brillante. Nosotros lo podemos hacer, lo digamos. El problema que tenemos es un tema de recursos. Somos una fundación pequeñita, pero efectivamente es ponernos. O sea que me parece una muy buena idea y deja que la trabajemos un poco. Igual que esto podemos hacerlo en otros ámbitos, pero este creo que es un caso muy transversal donde tiene bastante sentido que podamos intentar hacer algo de manera conjunta y aunar los esfuerzos de cara a la comunidad. Como mínimo una parte común. Luego te puedes encontrar con que a lo mejor algunas de las ayudas salen de diferentes comunidades autónomas y hay que adecuarlo, ¿no? Pero como mínimo un núcleo común podría tener sentido. Totalmente hay unas sinergias tremendas, por lo cual cojamos el guante en ese sentido y lo hacemos. O sea que sí, me parece una muy buena idea. También os quería decir, si de lo que hemos comentado, al final nosotros lo que hemos tenido acceso es un poco a la información de los proyectos a muy alto nivel, pero bueno, si hay alguno que cree de lo que hemos comentado que puede tener un encaje o que quiere o que está abierto a que otros le contacten para esto y utilizar también Creciendo como una plataforma para conectaros entre vosotros en los temas que hemos hablado. Simplemente hablaríamos con la empresa que lleva ese proyecto. Oye, pues te interesa, nos ha llegado esto, sí, no, sí. Y si hay un match, pues nosotros encantados. O sea que... Y si tenéis alguna pregunta particular que queráis que yo a vuestra disposición para comentarla fuera del webinar, o me mandáis un mail o me llamáis, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Agradeceros a todos los que os habéis conectado y espero que hayáis encontrado esta sesión útil. Como hemos dicho, hemos cogido el guante. Los resultados que salen es que hay un tema un problema de información. Por eso vamos a hacer más sesiones de este tipo con PwC y te agradezco de antemano, Manolo, la ayuda. Hemos habilitado la plataforma de la brújula de fondos europeos que nos ayuda a Price. Vamos a tener la newsletter. Entonces, la idea nuestra es seguir estando con vosotros en este tema que a todos parece que es una oportunidad muy grande para todos, pero hay muchas incertidumbres, con lo cual, lo que siempre hemos dicho, juntos yo creo que podemos compartir más y abordarlo de una manera mejor. Así que gracias. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias.